Padre, ¿cuál es su nombre completo? Kenneth Castillo Soto, Ajá. ¿Cuántos años tiene? 38 años Ajá. ¿Su fecha de cumplidos. nacimiento? Nací el 22 de diciembre de 1976. Ajá. ¿En dónde nació? Nací en el hospital de San Ramón. ¿Usted siempre ha vivido en San Ramón? No, soy palmareño, pero pues nacimos en San Ramón, porque en Palmares ya en esos años no había maternidad. Anteriormente sí hubo, pero ya después, como en los años 73, 74, se eliminó y la pasaron ya a San Ramón. Ok. ¿Cómo fue su niñez? Pues una niñez normal, podríamos decir, tranquilo, digamos, en familia. Bueno, nosotros vivíamos ahí en el centro de Palmares, o mis papás viven todavía en el centro de Palmares. Entonces, una niñez tranquila, un ambiente familiar. Bueno, siempre hubo muchos niños, porque era un barrio que tenía, en aquel momento había muchos niños. Éramos como 10 o 15 vecinos, que todos éramos pequeños, entonces sí había muchos niños siempre, ¿verdad? Ok. ¿Cuántos son en su familia? Mi familia, bueno, mi hermano mayor ya murió él en un accidente, él tenía 24 años y yo tenía 15. Después yo soy gemelo con una muchacha, entonces nada más que ella salió primero. Y después, entonces mi hermana Yesenia, después yo, mi hermana Angie y el menor que se llama Jonathan. Entonces somos, bueno, 4 aquí y uno en el cielo, 5 Perfecto. hermanos. ¿Qué le gustaba hacer a usted cuando estaba chiquillo? Bueno, de chiquillos jugábamos, digamos, los juegos de la época, que eran fútbol o loco escondido, jugábamos un juego que se llamaba paleta, que era darle con una paleta a una bola, los juegos así, digamos, de la época más que todo, ¿verdad? Sí me gustaba mucho andar en bicicleta, entonces tenía mi bicicleta y me iba a andar en bicicleta por todo Palmares, y a veces, bueno, ya más grande llegaba hasta Atenas en bicicleta y me devolvía, o cerca de Atenas, Candelaria, por esos lados, ¿verdad? Ajá. ¿Y su adolescencia cómo fue? Bueno, la adolescencia más que todo, bueno, marcada principalmente por el colegio, ¿verdad? Ya esos años de colegio, y también marcada mucho, bueno, desde niño, como de 7, 6 años, marcado por la parte religiosa, ¿verdad? Porque como a los 7 años me metí de monaguillo en Palmares, entonces siempre estuvo muy marcada la parte religiosa. Bueno, en mi casa está muy cerca del templo parroquial, estamos a 100 metros, entonces yo pienso que eso, la cercanía al templo influyó mucho también, que estábamos muy cerca del templo, y bueno, me metí de monaguillo y empezamos a servir de monaguillo, y después catequista y un montón de cosas, y cuando ya yo me di cuenta estaba ya más adentro que afuera, y entonces fue muy marcada por ese ámbito de la parte religiosa. Porque normalmente, bueno, en la adolescencia principalmente, bueno, que ir al colegio, cuando había colegio, y normalmente ya yo en las tardes, tipo, bueno, la misa allá en Palmares es a las 5:30. Entonces ya yo como a esa hora, tipo 5, ya estaba prácticamente desocupado, había hecho las cosas del colegio y todo, entonces iba a misa, entonces ya era una hora como la que ya se disponían para eso. Entonces también eso me marcó mucho, ¿verdad? La parte de la niñez. Y en las noches a veces había algunas reuniones, o por ejemplo, hubo un tiempo que entré en Palmares, había un grupo, no sé si está todavía, de los Caballeros del Santo Sepulcro, pero ellos hacían altares y el portal y los monumentos para Semana Santa. Entonces cuando llegaban esas épocas, muchas noches había que estar haciendo eso, que los altares y poniendo cortinas y la parte eléctrica, carpintear, y
todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, padre, usted de que estaba pequeño, como uno siempre soñaba, "Ay, voy a ser veterinario, voy a ser doctor", usted siempre dijo, voy a ser padre. Sí, como que desde pequeño tenía ese llamado, me llamaba la atención y empecé a sentir el llamado, la vocación, pero sí fue muy temprano, tipo 7, 6 años, fue muy temprano. Porque yo siempre, bueno, mi familia siempre iba a misa los domingos o los sábados por la noche y a mí me llamaba la atención, me llamaba mucho la atención el sacerdote y todo el asunto. Y entonces nosotros, yo un día de tanto, pensé que por qué no podía yo, había muchos monaguillos, que por qué yo no podía también servir como ellos, ¿verdad? O estar ahí. Entonces, un domingo que fuimos a misa de 9, ese domingo había un paseo, entonces iban unos primos, entonces yo le dije a mi papá que si él me dejaba ser monaguillo. Y entonces me dijo que sí, que ya yo sabía lo que hacía. Entonces ahí empezó toda este camino, esta aventura desde que era monaguillo ahí. Entonces, cuando usted era adolescente, prefería servirle a Dios que, por ejemplo, ir a un baile o salir con sus amigos, o también lo hacía. Sí salía con mis amigos, pero no, digamos, por ejemplo, lo de los bailes no estaba como incluido ahí, ¿verdad? Pero sí salíamos además que no había muchas opciones, ¿verdad? Como hoy en día, digamos, salíamos a comer algo o que en una casa hacían una fiesta o una comida o alguna cosa, pero en realidad no habían como muchas opciones ¿verdad? Como hoy en día, digamos, que los centros comerciales o que vas al cine o que agarras un bus y estás rápido en otro, no, como que uno era muy limitado ahí a la parte de Palmares, ¿verdad? Después ya también en la casa no lo dejaban a uno pues salir como muy de noche, ¿verdad? Si era ahí cerca sí, pero ya por ejemplo agarrar un bus a las 8 de la noche para San Ramón nunca, o sea, o para Naranjo, menos para San José nunca, ¿verdad? Hoy a veces eso es un poco más común, ¿verdad? Que la gente se traslada, ¿verdad? Claro. ¿Y alguna vez tuvo novia? Pues no, formalmente no tuve novia, sí alguna muchacha ahí me llamaba la atención, pero no, nunca, pues nunca se llegó a dar nada, ¿verdad? Nunca se gestó ninguna cosa, ¿verdad? Sí. ¿Y ya a qué edad empieza sus estudios de sacerdote? Bueno, yo salí del colegio a los 18 años, con 18 años cumplidos. Salimos, por cierto, un día de cumpleaños mío, el 22 de diciembre del año 94, sacamos bachillerato y ese mismo día que cumplía 18 años y que era la graduación del colegio, ese mismo día me avisaron que entraba al seminario. Entonces yo entré de 18 años. De hecho, del grupo mío, del seminario, que llegamos a ser como 35 al inicio, yo era el menor de todos. Habían otros compañeros que tenían 18 años, pero el que los tenía más recientes era yo, porque habían otros que ya habían cumplido en septiembre o en julio, y yo cumplo ya hasta diciembre, entonces era el más reciente era yo, ¿verdad? Entonces yo empecé sí muy temprano, de 18 años. En el grupo mío también del seminario, habían compañeros que ya tenían más edad, por ejemplo, había uno que tenía cerca de 40 años o por ahí, pero había también, por ejemplo, había un compañero que es abogado, después había otro que era bachiller en comunicación y así había de todo, pero el cumiche fui yo, ¿verdad? ¿Fue difícil durante algún proceso mientras estuvo ahí o siempre fue muy seguro de lo que usted quería hacer? Pues como todo, digamos, es un proceso y hay sus épocas que va uno como sobre ruedas y ¿verdad? Muy seguro, pero sí siempre está como
la pregunta, ¿será Dios el que me llama? ¿O será esto lo mío? ¿O no será? Entonces siempre está como esa pregunta, porque la vocación es una búsqueda continua, es una búsqueda constante, ¿verdad? Y el llamado se siente prácticamente que todos los días hay que experimentar el llamado de Dios, porque si uno no experimenta el llamado de Dios todos los días, yo pienso que no tiene sentido. Entonces, pero sí como que uno va descubriendo ciertas luces, ciertas pistas para ir respondiendo. Hay sus momentos muy, muy duros, muy críticos de incertidumbre, o por ejemplo momentos muy duros de estudio, en donde principalmente tal vez el tiempo no alcanza y uno tiene que ver cómo resuelve eso, pero digamos, yo siento que normal, o sea, como una carrera que tiene sus etapas, ¿verdad? Yo siento que todos llegamos a dudar en algún momento que si será o no será. Lo importante, yo pienso, es no quedarse en esa duda, sino tratar de resolverla, ¿verdad? Tratar de resolver eso. ¿Cuánto tiempo dura el seminario hasta que ya es sacerdote y a los cuántos años ya es sacerdote? Sí, bueno, en la época mía, en esos años, en el año 95, se duraba 7 años. Ahora se amplió a 8 años el seminario, pero nosotros sí duramos 7 años. Yo duré 7 años seguidos, no, en ningún momento me pidieron ni que saliera, a veces les piden que salga un tiempo aparte, que salga por ejemplo un año y después regrese, o hacer alguna experiencia laboral o así, pero a mí en ningún momento me pidieron, los padres no me pidieron eso, ¿verdad? Entonces sí fueron los 7 años seguidos, todos los 7 años. ¿Qué podría decirnos que es lo más difícil de ser sacerdote? Lo más difícil. ¿Qué puede ser lo más difícil? Es que no, bueno, tal vez de ser sacerdote no, sino a veces un poquito lo que cuesta es como, digamos, el trato con las personas, porque a veces hay personas como que no entran en la dinámica de la iglesia, o no comprenden, o digamos hay personas que son como muy cerradas, muy obtusas, entonces a veces lo que cuesta es eso, ¿verdad? También digamos, las cosas van cambiando y la vida de la fe también pues ha ido cambiando para positivo, entonces también a veces esos cambios es lo que cuesta un poquito más, ¿verdad? Yo diría que eso, tal vez, como a veces el trato con la gente, con las personas, que nos cuesta entender, nos cuesta dejar la posición mía o la posición personal para entrar en un proyecto mayor. Entonces, ahí yo creo que es donde cuesta más, ¿verdad?, a las personas. ¿Y qué sería lo mejor de ser sacerdote? Lo mejor, bueno, yo pienso que todos los días hay satisfacciones. Entonces yo pienso que eso es lo bonito, porque todos los días recibís algo agradable. O sea, no es que todos los días recibís algo malo, no, sino que más bien todos los días recibís algo agradable. O sea, que ayudas a una persona, que le das un consejo, o a veces simplemente que uno escucha a alguien. Ya eso es un gran pago, ¿verdad? Y saber que aquella persona se va contenta, se va alegre. A veces también personas, por ejemplo, que no tienen a quién recurrir, ¿verdad? O que pudiendo recurrir a alguien, no recurren a esa persona porque tal vez no le tienen confianza, o etcétera. Entonces buscan la figura del sacerdote y encuentran alguna luz en su vida, en su existencia, o en su camino de la fe, ¿verdad? ¿Es diferente el sacerdote de hace muchos años al sacerdote de ahora? En relación, por ejemplo, que la gente puede verlo incluso más cercano, que antes la figura del sacerdote se veía como más lejana, con más respeto, aún se respeta y todo, pero puede ser más cercana a las Sí, personas. la figura sacerdotal ha cambiado.
y se ha ido cambiando para bien o para mal, porque, digamos, ha ido cambiando, por ejemplo, para mal, porque, por ejemplo, antes el sacerdote en la mayoría de comunidades era el líder por excelencia. O sea, todo mundo recurría al sacerdote, todos, sin excepción. Hoy no. Hoy hay muchas comunidades que el sacerdote no le dice nada, el sacerdocio no dice nada. En algunas, en otras todavía se conserva eso de que el sacerdote es un líder, es una personalidad, es alguien que está ahí, ¿verdad? En otros, por este fenómeno de la secularización, en muchos pueblos, en muchas comunidades o países ya, donde el sacerdocio no dice nada. En Costa Rica todavía el sacerdocio tiene cierta voz, ¿verdad? O el sacerdote en una comunidad es una figura importante. Eso se debe, padre, tal vez a que las personas, por todo lo que ha pasado, han ido perdiendo la fe. Sí, son muchos factores. Primero, bueno, yo pienso primero el factor del testimonio, que eso pues lamentablemente afecta y ha afectado. Segundo, hay personas que han perdido la fe, ¿verdad? Entonces entra en un proceso ya de secularización, es decir, donde no hay fe, donde Dios ya no es un referente, donde Dios no es importante, donde Dios pasa a un segundo plano. Entonces ya lo importante son otras cosas, ¿verdad? Entonces ahí se va perdiendo la figura sacerdotal, ¿verdad? O simplemente se pierde la figura de Dios. Entonces todo lo que está alrededor de Dios se pierde. La iglesia, los sacerdotes, las religiosas, todo, porque para muchas personas o en algunos campos Dios simplemente no existe para ellos. Entonces todo lo que está a la par de Dios tampoco, ¿verdad? Entonces lo que se llama hoy un ateísmo práctico, un fenómeno de secularización. Ahora, para otras personas Dios sigue siendo importante, Dios está ahí, entonces lo que va a estar alrededor de Dios también, ¿verdad? O existe también un fenómeno que las personas se fabrican un Dios a su medida. Entonces yo me relaciono con Dios y punto. O sea, creen en Dios, pero en un Dios a su antojo, un Dios que ellos se han fabricado, ¿verdad? Eso ha sido también producto de que ahora existan mucho más religiones. Sí, bueno, más bien el fenómeno de que existan más denominaciones religiosas es al revés, porque el fenómeno de que existan un montón de denominaciones religiosas implica que en la persona hay una búsqueda de Dios. Entonces, como tal vez alguna denominación religiosa no le llena, entre comillas, entonces anda buscando, ¿verdad? Como las abejitas, esta flor me gusta, pero esta no, y ahí andan saltando. Entonces hay un fenómeno de búsqueda de Dios y también de hasta búsqueda de identidad, ¿verdad? ¿Cuál es mi identidad religiosa? ¿Qué quiero yo de la fe, verdad? O cómo voy construyendo yo la fe en mi vida. Entonces, sí, y también hay muchas personas que se aprovechan de esa sed que hay, algunos se aprovechan para sus cosas también, ¿verdad? Padre, si usted no hubiera sido sacerdote, ¿qué hubiera sido? ¿Qué hubiera sido si no hubiera sido sacerdote? Bueno, no, la verdad no sé. Cuando estaba en el colegio me llamaba mucho la educación, ser profesor. Pero como estaba ahí la educación, creo que no, que no hubiera sido profesor o que hubiera dejado eso. Pero sí, no sé, la verdad no sé, porque yo, de hecho, cuando yo saqué bachillerato, yo de una vez entré al seminario. Entonces yo no hice ninguna carrera universitaria, o sea, sí pasé por la universidad porque es la universidad católica, pero no pasé por ninguna otra universidad. Entonces,
No, o sea, no sé qué hubiera, si me hubieran dicho que dejara el seminario, no sé qué hubiera pasado, porque no, o sea, pues el destino o la vida me hubiera reparado alguna cosa, pero en realidad no sé. Okay. Es una incógnita, ahí quedará y no sé si algún día se podrá resolver. Bueno, ahí lo imaginamos como un profesor entonces, por Sí, ahí. digámoslo así más o menos. Ok. Y padre, ¿cuál ha sido su experiencia al llegar aquí a Zarcero? Bueno, al llegar aquí a la parroquia de Zarcero, ha sido una experiencia muy bonita, ha sido una experiencia muy grata. Yo venía del centro prácticamente de Alajuela, entonces venir del centro de Alajuela al cantón de Zarcero es bastante el cambio porque pues Zarcero sigue siendo un cantón rural, sigue siendo un pueblo donde la mayoría de gente se conoce, donde la mayoría de gente se saluda, donde saben dónde vive fulano y mengano y todo el asunto, cosa que en la ciudad eso ya se perdió, ¿verdad? Uno vive en la ciudad y no sabe quién vive a la par, no sabes quién vive a la par. Ves a alguien y vos no sabes ni el nombre siquiera, menos las demás cosas. Entonces sí, Zarcero sigue siendo un pueblo y es un cambio de la ciudad al pueblo, ¿verdad? Por ahí un día esto me dijo un señor que Zarcero está en esa etapa de convertirse en ciudad. Bueno, yo no creo, porque Zarcero sigue siendo un pueblo y ojalá que siga siendo un pueblo, porque Costa Rica y Alajuela también, la diócesis de Alajuela necesita pueblos, porque como necesitamos ciudades, pero ahí necesitamos más pueblos que ciudades, yo creo, ¿verdad? ¿Es difícil para ustedes pasar de una parroquia a otra después, por ejemplo, de haber estado mucho tiempo en alguna? Sí, es un cambio difícil o no, pero sí es un cambio. O sea, es un cambio de todo, de recoger tus cosas y irte a pensar, bueno, ¿qué me va a tocar? ¿Con qué me voy a encontrar? Por más que a uno le digan, el asunto está así, 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 o sea, el panorama nunca se lo pintan completo y muy difícil que alguien le ponga a uno el panorama completo, pero sí es un cambio. Hay cambios muy duros, muy bruscos, y hay cambios, bueno, que son más llevaderos. Pero yo pienso que el cambio está más que todo en la parte interior, o sea, en la disposición que yo tenga. Porque, por ejemplo, si me cambian y yo voy interiormente, voy mal, entonces es peor. O, por ejemplo, yo voy pero no quiero ir, entonces es peor. Entonces, mientras uno quiera o uno acepte, ya yo pienso que ahí ya va. Con el hecho de aceptar el cambio, yo pienso que ya uno tiene un 80 o 90%. Ya lo demás es cuestión de asumirlo, de acomodarse, de enfrentar las situaciones, ¿verdad? ¿En cuántas parroquias ha estado? Bueno, yo sí he estado bueno, la primera parroquia fue Grecia, recién ordenado. En Grecia estuve 4 años. Pues estuve en Naranjo unos meses. Después estuve, bueno, en un accidente de tránsito y estuve donde mis papás 2 años. Después San Joaquín, que estuve año y 8 meses. San Joaquín, después pasé a Catedral de Alajuela 2 años y en Desamparados de Alajuela que estuve 3 años. Y bueno, y Zarcero que ya podemos contarla porque ya tengo más de un mes de estar aquí, entonces yo creo que ya, que ya se cuenta, ¿verdad? Okay. Sí. ¿A ustedes les dan la opción de elegir o simplemente se les asigna? Bueno, sí hay un diálogo con el obispo, hay un diálogo con el obispo, con el sacerdote, entonces se llega a un diálogo, se llega a un acuerdo y pues ahí el obispo ve qué disposición tiene la persona para asumir una parroquia o para asumir un cargo, pero digamos ya esa visión de que es impuesto ya ha cambiado mucho, ya no. Habrán algunos casos que sí, que pues le van a decir, mire, salga o usted va para allá y punto, o qué sé yo, pero digamos, bueno, en el caso mío fue más que todo una cuestión de diálogo, ¿verdad? Entonces, que desde el primer principio a mí me
me sonó la idea, ¿verdad? Pero más que todo es una cuestión de, se dialoga, Monseñor Ángel dialoga con uno o el obispo, entonces ahí se llega a un acuerdo, ¿verdad? En su tiempo libre, ¿qué le gusta hacer? Bueno, en mi tiempo libre, bueno, pasear, me gusta mucho pasear, bueno, toco guitarra, me gusta leer, hago natación cuando puedo, salgo a caminar o, bueno, tengo un perro, entonces, Bruno, entonces me voy a jugar con el perro, en fin, muchas cosas, ¿verdad? Bueno, aquí en Zarcero en tiempo libre se puede ir uno al parque un rato y a conversar con la gente o así, entonces, digamos, es variado, ver televisión, alguna película, bueno, al cine me gusta mucho ir cuando puedo, entonces, digamos, de todo lo que uno pueda recrearse, entonces, también es bueno, ¿verdad? ¿Y qué le gusta comer, padre? Bueno, como de todo, prácticamente, sí, me gustan mucho los mariscos y las carnes me gustan mucho también, pero también trato de evitar un poquito las harinas, pero eso es por cuidarme, pero sí como prácticamente de todo, ¿verdad? ¿Qué es lo más difícil que le ha tocado vivir en sus 38 años? ¿Qué me ha tocado lo más difícil? ¿Qué podríamos decir? Bueno, varios momentos tal vez, digamos, momentos de dolor, momentos de la enfermedad, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, digamos, tal vez son momentos un poquito como nebulosos, ¿verdad? Yo no diría difícil, sino como un poquito ahí nebulosos, como que esos momentos te mueven el piso, entonces ahí se ponen en juego un montón de cosas, ¿verdad? Entonces como un poco momentos oscuros, ¿verdad? Como decimos en Costa Rica, se ponen los nublados del día, entonces hasta que eso de pase ya uno como que levanta otra vez. Sí, Okay. Básicamente. Usted nos comentó que tuvo un accidente. ¿Qué le pasó? Sí, yo tuve un accidente de tránsito, bueno, cuando estaba en Naranjo, recién llegada en abril en Naranjo, y en una presa en Grecia, yo estaba en una presa de carros, de último, y venía un carro disparado y me chocó por detrás. Y entonces me lanzó como 5 metros. De hecho, yo le pegué al carro, bueno, el carro chocó con el de adelante, y ahí vinieron un montón de problemas de columna, cervicales, lumbares, etcétera, y detonaron en 2 cirugías de columna, ¿verdad? En el 2006 la primera cirugía y en el 2007 la segunda. Y candidato seguramente a otra, pero ya no me tocan porque ya es muchísimo el riesgo, entonces, como decimos, ahí me la voy jugando mientras tanto, ¿verdad? Perfecto. Sí. ¿Lo han piropeado, padre? Ah, sí. Sí. Pues sí, no sé si para bien o para mal, pero sí me han piropeado mucho. ¿Y cómo qué le dicen? De ahí, no sé. No sé, muchas cosas me han dicho, desde cosas bonitas hasta tonteras, pero sí me han dicho de todo. Bueno, padre, y ya para terminar, no sé, tal vez qué le ha parecido en este mes que he estado en Zarcero, la gente, el lugar, si se siente bien. Sí, bueno, yo estoy muy contento aquí en Zarcero, he estado muy a gusto, he encontrado muy buena gente, he encontrado principalmente mucho material humano bueno, que yo creo que es necesario explotarlo sanamente. Y no, yo pienso que en términos generales vamos bien. Han habido unas dificultades a nivel administrativo en la parroquia, pero hemos ido saliendo. Más bien, yo creo que vamos saliendo más rápido de lo que yo había pensado. Entonces eso me tiene tranquilo, me tiene alegre y yo, digamos, no he llegado así como a estresarme, porque cuando uno va aquí por Zarcero y ve esas montañas, como que se le olvida todo, entonces no he llegado como a estresarme, pero yo he estado así muy a gusto, y bueno, la mayoría de gente que me he topado también, entonces ojalá que todos sigamos estando tan a gusto, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias por Con este mucho ratito. gusto, a la orden.